Hola, un saludo a todos, bienvenidos. Este es Vayan y Hagan, un podcast de Singular, y estamos muy contentos de volver a reactivar algunas de estas iniciativas que hemos venido ya trabajando por varios años. Así que quiero presentarles el episodio 83 del podcast. Y en esta iniciativa de retomar, como saben, algunas veces tenemos algunas series que son de corte temático, donde estamos hablando de cosas del liderazgo, del servicio, de la iglesia o de hacer discípulos, pero también queremos entregarles las historias, compartirles las historias de los que son miembros, participan activamente como parte del equipo de Singular, no solo en Costa Rica, pero sino también en algunos de los otros países donde podemos también servir. Así que sin más, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que se llama Jorge Garita. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Bienvenido. Gracias más bien por sacar el tiempito de conversar. Y bueno, solo para conectarlos de dónde estamos. El último episodio 82, hablamos con Arlene, tu esposa. Ajá. Y era interesante, desde que lo grabamos yo pensaba, vamos a tener como los dos lados de una historia. Sí. Pero bueno, ha sido lindísimo porque los dos, bueno, los conocemos de hace mucho tiempo. Y hemos participado y colaborado en varias maneras y varias formas. Y digamos que en los últimos 2 años, año y medio, ajá, el hecho de que los dos se hayan involucrado y hayan respondido a la inquietud de Dios de participar y servir ha sido una bendición para nosotros. Y bueno, la conversación va en esa dirección, brother. Conocerte, escuchar tu historia y también escuchar cómo te sientes en el rol y qué anticipas, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las cosas? ¿Verdad? Así que quisiera tal vez comenzar por que la gente te conozca un poquito, ¿verdad? Contarnos de Jorge Niño, su historia, su trasfondo, que puedes contarnos al respecto y contarnos un poquito de tu contexto de familia. Claro, buenísimo. Bueno, primero que nada, nuevamente es un placer estar aquí. He visto un montón de los podcasts que se han hecho y bueno, siempre está el sentimiento de querer pues estar acá, ¿verdad? Y contar un poco de la historia, contar un poco de lo que Dios ha venido haciendo. Yo realmente, bueno, crecí en una familia al inicio religioso, un contexto católico, en donde mi mamá me cuenta que mi hermano mayor, cuando entraron a la iglesia católica, ¿verdad? Se le quedó viendo al sacerdote y le preguntó, mami, ese es Dios, ¿verdad? Y fue, creo que el sacerdote fue que lo escuchó y bueno, creo que algo pasó que terminaron sacándolo de la iglesia y mi mamá dijo, nunca más, nunca más, ¿verdad? Vuelvo a poner un pie en una iglesia católica y ahí fue donde empezó como a buscar otras iglesias y encontró la iglesia evangélica. Entonces, desde muy pequeño, nosotros hemos crecido en un ambiente, llamémoslo evangélico cristiano, de manera religiosa. Eso sí, ¿a qué me refiero con esto? ¿Verdad? Que Dios era solo exclusivo para los domingos, sí, tal vez reuniones entre semana, pero era muy poco. Y pues en mi casa se vivía más que todo una religiosidad, ¿verdad? Claro. Entonces, sin embargo, digamos, nos sirvió mucho para cuidar nuestra crianza y una cosa que sí tenía la iglesia, que sí hacía a la iglesia a la que íbamos, era que hacía muchos campamentos. Entonces, desde la edad de los 8 o 9 años, estoy yendo a campamentos, ¿verdad? Muy, muy bonitas las experiencias, pero usualmente en cada campamento era cuando hablaban de Jesús y, ¿verdad? Y el hecho de rendir uno su vida a Él, ¿verdad? Y todo. Entonces, cada vez que hacían la oración de fe, yo la hacía. Entonces, pude haber recibido a Jesús como unas 10, 12 veces en todos los campamentos. Por si acaso. Por si acaso, ¿verdad? Pero de ahí era algo que no me explicaban, nada más simplemente yo participaba y pues lo vi otra vez y no había como ese convencimiento, ¿verdad? Y fue como a la edad de los 12 años, 12, 13 años. Me acuerdo que yo regresé del colegio y simplemente el pensamiento de Dios me ama, Jesús me ama, Él murió por mí, no me dejaba, me encerré en mi cuarto y ahí fue el momento en donde entregué mi vida a Dios. Ese es el que vos decís, definitivamente ahí estaba la conciencia para entender lo que estaba pasando. Correcto, sí, fue algo sumamente evidente el hecho de darme cuenta que yo era pecador, que no podía hacer nada para yo poder salvarme y que Jesús era la respuesta, mi Salvador, y que solamente a través de Él. ¿Verdad? Entonces fue muy, muy claro y muy consciente. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo que fue pues, regresando del colegio y a partir de ahí mi vida, en cuanto a mi vida espiritual, tomó otro sentido. Ya ponía más atención al grupo de jóvenes y ya era como
ya dejé de recibir a Jesús en mi corazón, entonces ya empecé a crecer un poquitito siempre dentro del marco religioso, ¿verdad? Sí, qué interesante, porque ahora que lo pienso, yo también a esa edad, a los 12, fue que escuché el Evangelio. Igual, como decís, lo escuché de antes de mi abuelita de varias formas, pero en ese momento hubo una conciencia y un entendimiento y finalmente Dios mismo convenciéndonos, ¿verdad? Amén. Pero ahora estoy pensando en nuestros hijos, Ajá. que tienen una edad parecida y cómo no es el tema de hoy. Sí. Pero cómo animarlos, cómo enseñarles la palabra, cómo mostrarles a Cristo, pero cómo no llevarlos por esta idea de el cristianismo de culto o el cristianismo de cumplir tal vez algunas cosas religiosas que hasta puede ser hasta una confusión para ellos cuando llegue el momento realmente de que puedan entender y captar el evangelio, ¿no? Totalmente. Okay. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, vos sos costarricense, de Moravia, Ajá. pero no sos sapricista. No Brother, soy eso sapricista. Sí, eso es doloroso, pero bueno, no quiero tocar esos temas ahí. Pero cuéntanos, ¿cómo fue ya como creyente desde adolescente y joven? ¿Cómo fue tu etapa de crecimiento y sobre todo tu experiencia? Porque y esta es la historia donde tal vez conecta con la historia de Arlene, tu esposa, sí, ¿verdad? ¿Cómo fue crecer, estudiar en Costa Rica, pero después la transición que tuviste? Sí, correcto. Bueno, ahí, ¿verdad? Yo fui creciendo en colegio y todo. Sí, salió la oportunidad a mis 18 años, ya cuando me estaba graduando del colegio, de ir a estudiar a Estados Unidos por medio de una beca, ¿verdad? Yo apliqué a varias universidades aquí en Costa Rica, sabía que quería estudiar algo relacionado en el área de computación. Sin embargo, aquí en Costa Rica no logré entrar a ninguna especialidad relacionada. Y fue un momento muy interesante porque, bueno, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y mi mamá y mi papá no tenían absolutamente ninguna respuesta. Supimos de unos amigos que ellos estaban en este programa de becas y la mamá de mi amigo Jonathan habló con mi mamá y le dijo, ¿por qué Jorge no aplica? ¿Verdad? Entonces fue un proceso como de, si ya no había opciones acá, ¿verdad? Era como la única otra opción, ¿verdad? Entonces aplicamos a la beca, recuerdo que era un montón de documentación que enviamos y bueno, para la gloria de Dios, Él me permitió tener esta beca, ¿verdad? E ir a estudiar a Estados Unidos. Allá es donde conozco a Arlene, sí, ¿verdad? Allá es donde inmediatamente cuando todos los estudiantes becados viajaron juntos el mismo día a la universidad, nos conocimos precisamente en el aeropuerto de Houston y ahí me flechó wow, su sonrisa y yo dije, wow, qué lindo esto, ¿verdad? No sabía que la beca iba a venir con esposa, ¿verdad? Que iba a tener... Qué buena beca, ¿verdad? Qué buena beca. Una beca completa. Sí, totalmente. Fue algo que cambió mi vida, ¿verdad? Y fue una experiencia tan bonita porque ya ahora sí, lejos de mi familia, era momento de aplicar mi fe, digamos, aplicar todo lo aprendido, caminar bajo pues todo lo que mis padres me habían enseñado y lo que había aprendido en la iglesia. Entonces hice lo que sabía hacer mejor, empezar a servir. Tenía conocimientos de tocar guitarra, bajo, ¿verdad? Entonces empecé a servir a la iglesia, en la iglesia ahí en Estados Unidos, en el Ministerio de Alabanza. Y bueno, Arlene también en ese momento, creo que ella contó parte de su historia, de que también estaba involucrada en el ministerio, entonces empezamos a servir juntos. Y así fueron los 4 años. ¿Dónde fue la universidad? ¿En qué estado estaba? La universidad se llama Harding University. Está en Searcy, Arkansas, en el centro de Estados Unidos. Entonces es bastante conservador, digamos. Inclusive la universidad es cristiana, es muy conservadora. Todos los días teníamos que ir a chapel como un devocional donde 6,000, 7,000 estudiantes se reunían. Wow. A cantar, a estudiar la Biblia juntos antes de iniciar las clases. Entonces eso nos mantuvo muy enfocados, muy centrados en siempre las cosas espirituales, ¿verdad? Buenísimo. Qué interesante porque yo, si más no entendí, o sea, si entendí bien de Arlene también de su historia, es la misma beca, pero era solo un estudiante por país. Correcto. Cierto, ¿verdad? Y Arlene es esa estudiante por Honduras. Ajá. Y vos sos ese estudiante por Costa Rica. Sí. Vos te describís como, bueno, en aquel tiempo eres un muchacho muy aplicado. Es la imagen de Jorge joven, que me imagino es Jorge de haber sido muy aplicado en los estudios.
Sí, bueno, los filtros de la beca eran bastante fuertes y lo continúan siendo. La beca aún está activa, ¿verdad? Eh, Supe que en el momento en que yo apliqué, aplicaron como 600, 700 jóvenes más. Y al final del día, bueno, lo que hace la beca es que dependiendo de los que se van graduando, así van abriendo espacios por país. Entonces, en esta ocasión eran 3 de Costa Rica que se obtuvieron la beca y yo fui uno de esos 3 becados, pero sí, la intención es ir y preparar a estudiantes, ¿verdad? Que tienen un buen rendimiento académico, darles una educación universitaria para que luego se regresen a sus países para poder contribuir a la economía local. Sí. ¿Cómo fueron esos años? Me contaste que fueron 4 o 5 años y tal vez me interesa que la gente lo pueda escuchar porque suelen ser años muy claves, ¿verdad? Esa etapa de, bueno, toda la adolescencia, pero la juventud en general suele ser una etapa como de fundamentos, o sea, el tema de identidad, quién soy, qué creo, qué no creo, y cuáles son oportunidades o cosas que Dios me está enseñando, me está nutriendo. En el caso tuyo es un regalo de Dios particularmente lindo, ¿no? O sea, esta idea de una experiencia de salir del país, no sé si fue la primera vez que salías del país, pero ya solo eso, ¿verdad? Abre un montón la visión de las personas, pero ¿cómo describes estos 4 o 5 años de Jorge creciendo y en la parte espiritual? ¿Cómo eso fue parte de tu proceso? Sí, bueno, fue realmente un shock cultural y de todo, ¿verdad? Fue muchas primeras veces, era la primera vez que viajaba en un avión, primera vez que salía de mi núcleo familiar, primera vez que estaba en un ambiente, una cultura totalmente ajena a la mía. Y al principio sí tomó, ¿verdad? Sí toma mucho el encarnarse, a ver, el aprender, ¿verdad? El empezar a estudiar en inglés, el tener conversaciones en inglés. De hecho, me acuerdo la primera vez que soñé en inglés. Rarísimo, sí. Entonces yo me desperté y yo dije, acabo de soñar en inglés. Entonces sí, era totalmente sumergirse en una cultura, probar nuevas comidas por primera vez, ¿verdad? Y en medio de esto, tratar de balancear lo que era pues, la carga estudiantil con lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? El dejar a mi familia, el sentir ese homesick que llaman en inglés, ¿verdad? El sentirse lejos de la familia y el buscar cómo aferrarse a lo que uno cree, ¿verdad? Entonces ahí muchas veces llegaba a mi cuarto y me encerraba, tal vez cuando me sentía muy triste, ¿verdad? Que fueron pocas veces, gracias a Dios, en esos primeros 6 meses, pero fueron momentos en donde yo levantaba mi mirada y yo decía, Señor, tú estás aquí conmigo, así como estás allá con mi familia y sé que tú me trajiste acá y sé que todo va a estar bien. Entonces, fueron momentos como de depender mucho de Dios, ¿verdad? Ya luego uno se va ambientando, vas haciendo amigos, vas conociendo gente y no es como que ese sentimiento desaparece, pero sí ayudó mucho tener familias en la iglesia que lo abrazaban a uno, estudios bíblicos, ¿verdad? En la iglesia, en casas. Entonces, siempre como abrazando eh, la parte espiritual por medio de otras personas que Dios usa en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, fue una etapa muy linda, pero fue una etapa, como te decía, para allá ahora sí, no están mis papás, ¿verdad? Ahora realmente qué decisiones voy a tomar, en qué voy a dedicar mi tiempo, ¿verdad? Y qué me tiene Dios haciendo acá, ¿verdad? Sí, es como un reto de un proceso de madurez hasta intensivo, diría yo, porque a veces la sensación de estar en casa, a pesar de que estás creciendo, Ajá. a los jóvenes les puede dar la sensación todavía, bueno, es obvio, ¿no? O sea, que dependen de los papás y yo lo noto ahora también más como con la idea de queriendo, a los jóvenes queriendo resistir y queriendo responder a Ajá. qué debo hacer y qué no debo hacer, mientras que este tipo de experiencias que te tocó a vos, como que te empujan más a, bueno, no están, necesito tomar ciertas decisiones, ciertas cosas. Totalmente. Y las tentaciones inclusive de no necesariamente tomar siempre esas decisiones buenas o correctas. Y las lecciones que vienen cuando uno camina por un lado que no debe, ¿verdad? Correcto, También. Eso fue correcto. parte, me imagino, de tu proceso. Qué oportunidad tan chiva, ¿verdad? Yo Sí, pienso en la gente joven y que puedan preguntar por programas de este tipo y exponerse a otra cultura. Y creo que es el exponerse, estoy pensando, la sensación que una familia siente cuando va al campo misionero. ujú, Tiene muchas similitudes con esto. Deja su casa, deja su seguridad,
el idioma es nuevo, la cultura es nueva y estoy tratando de estar inmerso de esto. Sí. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera estoy pensando cómo Dios en parte les prepara para esta idea de cómo es servir y cómo es exponerse a algo incierto, pero confiando en Dios. Claro, claro, no, y es interesante esto que mencionas, porque cualquier familia misionera que sale al campo, ¿verdad? Deja vínculos, ¿verdad? En el país de donde creció y pasan cosas, ¿verdad? De hecho, cuando yo estaba en la universidad, el primero o segundo año fue que mis papás se divorcian. Entonces fue pasar esto, fue pasar un duelo bastante fuerte, ¿verdad? Yo salí de mi familia creyendo que todo estaba bien, ¿verdad? Y regresé totalmente a una familia que se había quebrado, ¿verdad? Entonces fue Dios, ¿verdad? Teniendo compasión de mí en el sentido de que me sacó de eso, ¿verdad? Yo aún pienso lo que pasó a mi familia, también mis hermanos. Yo soy el menor, entonces posiblemente, bueno, yo era el más apegado con ambos, con mi papá y mi mamá. Eh, pero el tiempo que pasé, digamos, el divorcio de mis papás lejos, fue también como, Señor, no tengo a nadie. Literal, no era como que podía acercarme a alguien que yo conociera porque todavía estaba empezando a formar relaciones. Y fue totalmente entregarlo a Dios y Señor, ok, ayúdame a enfocarme, ayúdame a seguir, a creer que tú tienes control de todo, ¿verdad? Y que aún esto, aunque no lo entienda, tiene un propósito. Wow. Sí, Eso es muy significativo lo que acabas de decir. totalmente. Interesante. Quería preguntarte de tu relación con Arlene, pero vamos a dejar esos datos en el podcast de Arlene, así que vayan y vean el episodio 82. Pero bueno, cuando vos estás en la U, tu relación con Arlene y el noviazgo inicia, ¿verdad? Sí. Y no sé en qué momento fue, si a la mitad de la carrera o más al final. Al inicio. Del inicio. Sí, creo que esperamos unos 2 meses. Okay. Como viéndonos, ¿verdad? Y ya fue como muy evidente que nos gustábamos. Entonces empezamos casi que los 4 años de universidad. Jalamos o estuvimos de novios. Interesante, qué bueno. ¿Cómo fue el retorno? ¿Cómo fue el retorno a casa? Estás cerrando la universidad. ¿Cómo fue regresar a Costa Rica? Ahora estabas mencionando un poquito del regresar y la estructura familiar era otra. Pero ¿qué otras cosas pasaron en la vida de Jorge durante ese tiempo de transicionar de regreso a casa? Sí, bueno, ya venía un Jorge muy diferente al que se fue, ¿verdad? Ya había pasado 4 años allá y bueno, la intención acá era pues venir a buscar un trabajo, algo que me pudiera, ¿verdad? Empezar a dar un ingreso económico, ¿verdad? Tenía una meta ya clara en querer eventualmente formar una familia, entonces para mí el venir recién graduado, ¿verdad? Y el venir a buscar trabajo era esencial. Me voy a vivir con mi papá aquí a San Joaquín de Flores, en Heredia, y me quedaba la empresa bastante cerca. Entonces sí fue un periodo como de reajuste, ¿verdad? Porque ya obviamente me había acostumbrado a un ritmo en Estados Unidos y vuelvo a reinsertarme en mi propia cultura bajo otro contexto familiar que también toma tiempo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, digamos, una de las cosas que al inicio viví era que me sentía muy perdido, ¿verdad? Muy perdido y yo decía, pero es que estoy en Costa Rica, estoy por lo menos con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, pero me siento perdido, ¿verdad? Y era que en ese último año cosas habían pasado y me había desconectado un poco con Dios, ¿verdad? Tal vez el sentimiento de ya estoy graduado, ya puedo, ¿verdad? Soy independiente y ya puedo como ser autosuficiente, ya conseguí un trabajo y empecé a generar ingresos que no había hecho antes. Me hicieron como, ¿verdad?, desviarme o cambiar de prioridades, ¿verdad? Y ahí fue donde me empecé a sentir perdido, ¿verdad? Sin embargo, en este proceso, por eso digo que Dios tiene todo un propósito, me acuerdo que me pagaban el salario y tenía que ir hasta Heredia Centro al cajero a sacar dinero y en esos 100 metros antes había una iglesia, ¿verdad? Que yo la escuchaba todos los domingos, ¿verdad? Yo pasaba enfrente y yo decía, el próximo domingo vengo a ver, ¿verdad? Pero como era yo solo, me daba como miedito. Sí. ¿Qué edad tenías ahí? Ya tenía como 25 años. Ok, sí. 25 años y de ello dije, no, o sea, yo sí sentía que necesitaba, ¿verdad? Volver a esa relación con Dios.
Y entonces sí, un día le dije a mi hermana, vamos a la iglesia. Y ella me dijo, oye, sí, está bien. Entonces fuimos y pues ahí pasó algo muy lindo, ¿verdad? Porque en el momento en que yo me quedo atrás, me quedo de los últimos, yo no quería que nadie me viera, ¿verdad? Era totalmente nuevo. Y justo terminó el culto y una señora que todavía lo recuerdo mucho y soy amigo de ella, se vino directamente a donde mí y me dijo, usted es un adorador. Y fue como muy impactante, ¿verdad? Porque yo no No la conocía a nadie. conocías. ¿Verdad? Y me habló, estuvimos hablando un rato y ahí fue como algo que yo dije, bueno, padre, no te has olvidado de mí. Entonces empecé a ir a esa iglesia y volví como a conectar, a volver a poner mis prioridades en orden. Y ahí fue la primera vez donde me hablaron de Jesús, por primera vez, ¿verdad? Fue algo muy bonito. Ya para el momento en donde me hablaron acerca de Jesús, ya Arlene se había venido de Honduras a Costa Rica, ya estábamos comprometidos el pastor de la iglesia, Luis Coto y Marcia, su esposa, nos dijeron, ¿verdad? En un momento, hay más que un domingo en la mañana, hay más, hay más. Y empezamos a ir a un grupo pequeño que luego se disolvió el grupo pequeño, pero seguimos nosotros con ellos semana a semana aprendiendo de la vida de Jesús. Wow. Y ahí fue donde nos enamoramos de Jesús. Qué bueno, qué chiva. Qué chiva un montón de cosas y cómo Dios tiene la gracia de reconectar cosas, ¿verdad? Porque vos regresas aquí, estás en un acomodo, en una transición. Arlene regresó a Honduras, Sí. ¿verdad? Y esa es la parte de la historia que tienen que conectar entre los dos podcasts, ¿verdad? Pero ustedes terminan su relación. Correcto. Y era interesante como que, no sé si era necesario que vos reconectaras con Dios de nuevo para después reconectar con tu esposa. Sí. ¿Verdad? Como, y no sé, no recuerdo bien la parte de Arlene en su lucha y en su proceso también en Honduras de ajustarse. Pero qué lindo ver cómo Dios, cuando uno vuelve a ver atrás, puede notar esas cosas, las cosas que Dios ya hizo. Total. Y hasta puede leer mejor el por qué lo hizo. Yo a veces lo he experimentado yo, pero lo veo en las personas luchando con no entender lo que Dios está haciendo hoy. Y claro, porque es muy difícil, porque lo estoy sintiendo hoy, lo estoy viviendo hoy. Y uno dice, no tiene sentido, no me parece, o no me gusta. Mejor hagamos mis planes, Dios. Pero ahora como vos lo contás, me imagino que se siente así, claro, Dios conectando cosas que viene haciendo. Sí, totalmente. Yo creo que cuando nosotros nos graduamos de la universidad, ese último año, habíamos puesto a Dios como segunda prioridad y a nuestra relación como primera prioridad. Y eso fue como muy evidente, ¿verdad? Entonces, siento que Dios hasta permitió ese año, los dos en nuestros propios países, para volver a cambiar prioridades y volver a decir, es que no funciona así, Jorge, ¿verdad? Por lo menos de mi lado, me pegó mucho eso, como Sí. es decir, Señor, ¿verdad? Tú me permitiste esto, pero en medio de todo esto, ¿verdad? Hubo un desenfoque y tú nuevamente me estás atrayendo a ti con lazos de amor, a pesar de que duele, ¿verdad? Y fue un proceso que dolió mucho. Ahora vuelvo a ver atrás y como vos decís, Dios gracias porque nunca nos soltaste, siempre tuviste cuidado de nosotros y bueno, y eso a partir de ahí fue que me ha permitido estar casado ya con Arlene 19 años el próximo mes. Wow, felicidades. Sí, qué muchas excelente, gracias. qué bueno, qué chido escuchar la historia y bueno, tal vez avanzando en el tiempo de tu historia, bueno, terminas involucrándote, trabajando en la industria que querías, ¿verdad? El tema de las computadoras y el desarrollo tecnológico y todo esto. Me imagino casi 20 años, ¿no? Trabajando en este sector. Y trabajando con empresas grandes, ¿verdad? Sobre todo con transnacionales, o sea, empresas muy representativas, muy importantes. ¿Qué aprendiste de 20 años en el trabajo? Sí, qué buena pregunta, ¿verdad? Porque es como ¿qué es la esencia, ¿verdad? Durante todo este tiempo que estuve trabajando, curiosamente sabía que no era la parte tecnológica, de ingeniería, lo que me apasionaba. Lo que realmente me llamó la atención desde el inicio era trabajar con personas. Trabajar con gente, servirles, desarrollarlas, escucharlas, ¿verdad? De hecho, mis primeros puestos, a pesar de que fueron en empresas pequeñas que estaban abriendo por primera vez en Costa Rica, fueron puestos donde me tocó hacer mucho el trabajo que a nadie le gusta hacer, ¿verdad? Puestos o roles donde sí hacía un poquitito de todo,
pero al final del día me encargaba también de la contratación de la gente, de ver sus necesidades, de asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban para hacer bien su trabajo. Entonces, fueron puestos en donde me sentía bien, estaba creciendo, estaba aprendiendo, ya luego me fui moviendo a otro tipo de empresas mucho más grandes. De hecho, la última para la que trabajé fue Amazon, una corporación enorme, global, que se mueve muy rápido. Y sin embargo, mi enfoque siempre fue las personas. Entonces, he venido trabajando o liderando personas desde los últimos 17, 18 años. Y es interesante porque uno puede ver inmediatamente, detectar, digamos, cuando una persona necesita crecimiento, tal vez está en una zona de comodidad, necesita un pequeño empuje, o Sí. alguien que crea, ¿verdad?, en que esta persona puede más. Y curiosamente, en los últimos años me han tocado equipos donde han sido un reto, realmente, gente que ya está quemada, ¿verdad?, gente que ya está, pero que necesitan seguir trabajando, pero que su corazón, su mente no está ahí, simplemente están trabajando por un salario. Entonces, ¿cómo inyectar motivación? ¿Cómo motivar? ¿Cómo hacer que la gente se vuelva a conectar con un propósito? Claro. Eso ha sido como uno de los retos más grandes que he vivido, ¿verdad? Me han tocado muchos equipos así, y es por lo corporativo, ¿verdad? Lo corporativo te exprime, ¿verdad? Sí, te Muchas demanda mucho. veces te demanda mucho y uno muchas veces llega a decir, wow, ¿para qué realmente estoy haciendo esto? Y mucho de lo que hacían otros era lo que yo también estaba viviendo, ¿verdad? Una de mis fortalezas es creencia y me costaba mucho entender el por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y si quería hacerlo eh, por siempre, ¿verdad? Una de las cosas que me amarraba eran las obligaciones financieras que tenía, la hipoteca de la casa, y yo decía, bueno, es que tengo que seguir haciendo esto y esa era mi motivación. ¿Verdad? Sin embargo, a mí siempre me ha gustado trabajar con personas, ¿verdad? Poder nuevamente desarrollarlas y servir como de plataforma para que las personas crezcan y salgan. Claro. Que es parte de lo que ahora vienes en un sentido a desarrollar en singular de la mano con Fabián, que es el otro líder, Correcto. director de país acá en Costa Rica. ¿Cómo fue? Vos siempre has estado activo, participando en la iglesia local, activo invirtiendo en personas, activo en el trabajo, porque estoy seguro que, y como lo estás contando, estabas invirtiendo en la gente y estabas conectando con la gente. Que eso es definitivamente algo que viene de Dios. La gente que dice que los ingenieros tienen demasiado interés en las cosas y en los procesos. Ajá, ajá, correcto. Y vos sos un ingeniero con esa particularidad de una sensibilidad por la gente. Sí, El proceso más primitivo de cualquier corporación es la gente. Como la correcto. gente es y se siente y participa y todo. Pero ¿cómo vino tal vez ese proceso de alguien activo en su fe, invirtiendo en personas, al convencimiento de estoy inquieto de dedicar no una parte de mi vida al servicio, pero la mayor parte y brincar del trabajo corporativo al trabajo a tiempo completo en el ministerio? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante grande, ¿verdad? En Arlene y a mí inició en el momento en que conocimos más de Jesús. Obviamente, recién casados, ¿verdad? En nuestros primeros años de matrimonio viajábamos mucho a Honduras para poder estar con la familia y mientras estábamos allá veíamos como que había una necesidad muy grande por Jesús, ¿verdad? Había muchas personas que igual, ¿verdad? Lo que compartió Arlene son personas que crecen rodeados de mucha información del Evangelio, pero que en sus realidades, en sus contextos familiares, aún no hay transformación. Y vos vas a ver muchas iglesias, ¿verdad?, que solamente tienden a entretener a gente, a personas, ¿verdad? Y sin embargo salir de la iglesia y nuevamente volvés a lo que ya eras antes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza el deseo de querer compartir de Jesús y hacer esto a tiempo completo. Es interesante porque durante todos estos años que estuvimos, sí, laborando, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, corporativo, nunca dejamos de compartir a Jesús, ¿verdad? Siempre, bueno, tuvimos un periodo en donde fuimos pastores de jóvenes, trabajábamos 40, 50 horas a la semana más el pastorado de jóvenes.
¿verdad? Y lo que inyectábamos era Jesús, ¿verdad? Después vino una transición en donde hicimos grupos en casas, iglesia en casa, perdón, y ahí estuvimos como pastores interinos liderando el grupo que se llama Multiplicados, nuevamente trabajando con lo corporativo durante la semana y luego fines de semana dedicándolo a esto, ¿verdad? Vino una transición en nuestra familia en donde ya nuestros hijos requerían más atención, también se vino la pandemia encima, entonces como que bajamos un poco el ritmo y ya después de la pandemia empezamos a decir, bueno, es que no podemos quitar este ADN, no podemos dejar de hablar de Jesús y hacer discípulos. Entonces fuimos a otra iglesia y empezamos nuevamente a querer hacer discípulos, ¿verdad? Entonces siempre ha estado ese deseo en nosotros y para mí, digamos, como te decía, para mí el hecho de que yo tenga creencia como parte de mis fortalezas, yo decía, en la semana yo trabajo, pero esperaba con ansias que llegara el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque nos reuníamos con 2 chicos en los que invertíamos 2 horas tiempo para aprender de Jesús. Y para mí esas 2 horas podían ya significar toda la semana completa, ¿verdad? Entonces llegó un momento en donde dijimos, wow, qué lindo hacer esto a tiempo completo. ¿Y por qué menciono lo de Honduras? Porque siempre estuvo en nuestro corazón el llamado de ir a hacer misiones a Honduras. Yo tenía muchos peros y le decía a mi esposa, pero es que está la hipoteca, están nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hasta cuando paguemos la hipoteca o nuestros hijos salgan es que podemos pensar en hacer misiones. Y, y bueno, eso cambió hace unos 4 años, donde ella regresa de un viaje de Turquía. Creo que fue uno de estos viajes en donde aprendieron mucho del movimiento de la iglesia, ¿verdad? En el tiempo de Pablo y la expansión de la iglesia. Entonces ella llegó con una pregunta y me decía, ¿realmente queremos hacer esto? ¿Realmente soñamos con salir de misiones? Y yo le decía, sí, pero está esto, X, Y, Z, ¿verdad? Me dice, entonces, ¿qué pasos de fe estamos dando? ¿Qué pasos de fe estamos queriendo tomar hacia esto? Y fue una pregunta clave que yo siento que vino del Espíritu y le dije, bueno, empecemos a dar pasos de fe. Oremos, pongamos esto en las manos de Dios y empecemos a dar pasos de fe. Y curiosamente empezamos a dar pasos de fe. ¿Cómo se vieron? Bueno, empezamos a tomar decisiones en la parte financiera que nos permitieron como decir, ok, vamos a sacar a nuestros hijos de aquí, meterlos acá y empezar a hacer eso ya más intencionalmente y empezamos a ver el respaldo de Dios en cada una de esas decisiones. A tal punto que ella salió de trabajar, bueno, hace 2 años y yo salí el año pasado. Lo que fue la hipoteca, que era el gigante más grande de mi vida, faltaban 15 años de pagar la casa, Dios en un mes proveyó. Y entonces son cosas que yo digo, papi, ¿verdad? Dios, tú tienes todo bajo control y tú provees, ¿verdad? Entonces así es como se ha cumplido el sueño de estar a tiempo completo. Y bueno, con la organización de Singular, con la que hemos caminado durante tantos años, realmente es un privilegio. Nosotros estamos sumamente agradecidos con Dios por esto. Qué bueno, gracias por contarlo. Y qué montón, estoy como pensando en las pequeñas lecciones, Sí. ¿verdad? Pero digamos, veo mucho perseverancia en ambos, veo trabajo en equipo en el sentido de matrimonio que tiene propósito. Y no era como que antes del servicio tiempo completo no lo tuviera, no, siempre lo ha tenido. Y nada más llegó una etapa distinta en la que Dios les inquietó y les retó. Veo como la fidelidad también, ¿verdad? Por la perseverancia y la fidelidad en el tiempo. Y también este reto de fe, de decir, si queremos hacer esto, ¿cómo nos ponemos ahí? Ajá. ¿Verdad? Que pienso que son lecciones, lo digo como a modo de lecciones porque me parece importante que la gente que lo escucha, sobre todo la gente joven, que tiene la inquietud, yo quiero servir, yo quiero sentirme parte de algo que es mayor que yo y más grande y más trascendente. Y claro, la pregunta es ¿cómo? Ajá. ¿Cómo alcanzo eso? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo financio eso? ¿Cómo cambio de esta vida que tiene retos? ¿Verdad? Vos estabas hablando de tu gigante como la hipoteca, pero habrán otros gigantes en la vida de las personas y también están a frente de ese gigante diciendo cómo lo logro, cómo lo hago. Y bueno, probablemente hay muchas más lecciones. Menciono esas 4 que me parecen muy significativas y que resultan muy prácticas también para la gente que escucha y dice, quiero dar pasos
en torno a esto. Bueno, y otra vez la centralidad de invertir en la gente con el mensaje de Cristo. Digamos que eso lo veo en la historia como una constante. Sí, correcto, correcto. Es una pasión, ¿verdad? Que está en el corazón de Arlene y mío, y también cuando pensamos en nuestros hijos y qué les estamos modelando, ¿verdad? Es algo que realmente nos reta a pensar en qué están viendo ellos en sus papás, ¿verdad? Jesús tuvo padres obedientes. Jesús tuvo padres que, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, ¿verdad? Cumplieron su rol y su propósito. Y mucho de eso me pegaba a mí, que les estoy modelando yo a mis hijos. Si les estoy hablando de fe y no actúo en fe, ¿verdad? Que hay una incongruencia ahí. Entonces, y mi corazón es que algún día mis hijos logren ver todo esto y que ellos puedan tomar una decisión por Jesús, ¿verdad? Si no lo hacen, bueno, ya se me sale un poco de las manos, pero está en mis manos poder influenciarlos y llevarlos por un camino en donde vean Jesús en sus papás, claro, ¿verdad? Y vean que hicimos todo lo posible, no por obligación, sino por amor, por entrega, porque esto realmente tiene un peso eterno, ¿verdad? Me decía mi amigo y pastor, en dos cosas enfócate, en Dios y en las almas, porque solo eso es eterno, lo demás se queda. Entonces sí, ha sido un reto también el poder modelarles a mis hijos algo diferente, algo que ellos puedan también decir, esto, ¿verdad? Lo aprendí de mis papás. Sí. Sí, sin duda es un reto importante y creo que lo están haciendo muy bien. Intentamos. El enfoque con el ministerio y el enfoque ya hablando de tu rol hoy, ¿verdad? Estamos hablando de toda esta transición. Tienes alrededor de 6, 7 meses de venir en esta transición y es lo que has llamado un coliderazgo, ¿verdad? Un liderazgo colegiado, plural, que Fabián, que es parte de la organización y que vos estás tomando. ¿Cuál ha sido el reto más grande? Pero sobre todo quisiera orientar la pregunta a lo siguiente. He notado que entre jóvenes está la inquietud, quiero servir, y a veces los jóvenes, entre el servir o entre el deseo y el servir, no necesariamente hay una etapa en la que desarrollaron tal vez una carrera o ejercieron en otro tipo de trabajo. Es como desde muy jóvenes y servir. Y veo una carencia un poco en esto porque hay demasiado ímpetu y ánimo y todo, pero no hay cómo hacer que algunas cosas sucedan. Pero también por el otro lado veo gente que tiene un trasfondo de crecimiento y de experiencia laboral y vienen estos dos grupos de personas. En uno veo el reto de no estructura y como una sensación de voy a hacer cualquier cosa y cuando sea y cuando quiera. Y en otros veo una sobreestructura. ¿Cómo ha sido para vos encontrarte esta realidad de el ministerio? Que el ministerio ciertamente ya tiene sus características como de ornitorrinco, ¿verdad? Como que esto no es una empresa, pero todavía hay un lado corporativo estructural y todavía hay, obviamente, objetivos claros y ¿cómo ha sido para vos encontrarte con esto? Sí, bueno, sí te digo que en mi vida ha habido una constante, aún desde el mundo corporativo y más intensificado ahora. Y es que en el mundo corporativo, yo aún así, antes de cualquier reunión difícil, yo oraba. O sea, sabía que mi capacidad para lidiar con gente, para tener conversaciones difíciles, para poner mecanismos que nos ayudaran a crecer y acelerar los objetivos o métricas, eso no iba a venir de mí propiamente, ¿verdad? Entonces yo siempre pedía dirección a Dios, especialmente en esta última empresa en la que trabajé, porque son empresas que el rendimiento lo es todo, claro, ¿verdad? Y siempre están buscando, ¿verdad? El exprimir, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, el potencial que vos tenés. Entonces, sí siempre mantuve una actitud de yo no soy el que puedo, aún en el mundo corporativo, Señor, dame ideas, por favor, dame ideas para poder hacer mejor mi trabajo, para poder tener conversaciones difíciles, pero que la gente salga inspirada. Eso lo traigo ahora acá aún más, ¿verdad? Porque sí me he topado con, a ver, hablemos de 3 modelos, ¿verdad? De hacer ministerio. El ministerio que parece un bosque, en donde todo crece orgánicamente, pero crece desordenado, en donde tal vez un fruto no
bien tratado puede caer al suelo y podrirse y, ¿verdad?, morir. Y habremos del otro extremo, un mundo totalmente, una industria en donde todo es medido, todo es un proceso, todo es calculado, pero no tiene nada de orgánico, crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Y un lindo ejemplo que encontramos en las Escrituras y que Jesús usa mucho es el ejemplo de trabajar como en un viñedo, ¿verdad? En un viñedo en donde el suelo tiene que tener una combinación muy calculada de cuánto aire, cuántos minerales, cuánta agua, ¿verdad? Para que crezca la viña. Pero la viña no crece en el suelo, ¿verdad? La viña necesita una estructura de donde se pueda amarrar para que el fruto cuelgue sin que toque el suelo y sin que se dañe. Y ocupa un servicio o un cuidado constante por parte del granjero, no sé qué palabra se usa para la persona que cuida el viñedo, en estar velando por el fruto. Entonces el enfoque no es la estructura, aunque es importante para que el viñedo crezca, ¿verdad? Y produzca el fruto. El enfoque está en el fruto. El enfoque totalmente, ¿verdad? Está en cómo hacemos para que el fruto permanezca, para que el fruto se produzca mucho más y esto traiga gloria al dueño del viñedo, que es el Padre. Entonces, cuando yo veo el ministerio, cuando yo veo estos dos mundos, es entender de que todo ministerio necesita una estructura, de que todo ministerio necesita un proceso, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a poner los parámetros por los cuales vamos a caminar, sin olvidar que el que dirige es el Espíritu Santo. Así es. El que dirige la obra, ¿verdad? No es nuestra, el viñedo es del Señor, pero lo que vamos a hacer es enfocarnos en la gente, en el fruto, y cómo nosotros podemos preparar los fundamentos, las estructuras, los sistemas, lo que sea que vayamos a hacer para, como dice Juan 15, ¿verdad? Dar mucho fruto, permaneciendo en él. Y ese fruto, nuevamente, para mí son esas personas que necesitan un crecimiento orgánico en Jesús y que poco a poco van a ir produciendo más discípulos. Cada fruto, cada uva lleva una semilla adentro, potencial viñedo. Entonces, ¿cómo podemos cuidar de tal forma de que puedan también eso usarse para producir otros viñedos, ¿verdad? Pero si quitamos la estructura, si quitamos, ¿verdad?, lo que sostiene al viñedo, el fruto va a morir. Ese fruto se va a dañar y ya no va a poder ser. Entonces, es un balance en el que, por lo menos en estos 4 o 5 meses que hemos estado, Fabián y yo, coliderando, ha sido un balance entre cuidar el fruto, cuidar las personas, los que están trabajando en el viñedo, y también las personas que Dios está trayendo a Singular para conocer más de Jesús, pero también al mismo tiempo poner una estructura que nos sirva o ver la estructura actual y decir, Señor, ¿hacia dónde quieres tú hacer crecer esto? ¿Hacia dónde es que tenemos que invertir para ver más fruto, para ver que esto crezca? Claro, interesante. Qué buena la metáfora y qué buena forma de explicar que se requiere tener la capacidad de observar estos dos fenómenos, ¿verdad? No solo es tu deseo por hacer algo, sino el cómo y cómo estructurarlo y cómo organizarlo y cómo hacerlo de manera que sea fructífero. Y cómo cuidar de ese fruto una vez que es fructífero y mantenerlo. Y obviamente para nosotros fructífero significa personas conociendo a Cristo, personas creciendo en su fe, Amén. Iglesias, otras organizaciones y otro tipo de grupos con los que trabajamos también, animados en compartir de Cristo. Así es. Y sí, requiere mucha capacidad de discernir qué hacer y cómo hacerlo. Sobre todo, digamos, en el caso tuyo te encontrás ya algo hecho, ¿verdad? Ajá. En el sentido de que está desarrollado y es observar las oportunidades, las carencias y dónde crecer. ¿Cuáles son los grandes retos para vos como líder, también como Jorge, como ministro, digamos, o como hacedor de discípulos? ¿Cuáles son tus grandes retos y qué ves a futuro? Sí, yo creo que uno de los grandes retos es no olvidar lo esencial por lo urgente. El hecho de liderar junto con Fabián un país, para nosotros significa liderar de rodillas, ir por debajo, ¿verdad? Escuchar, ver cómo facilitamos, cómo desarrollamos al equipo. Y es una posición en donde no es el liderazgo corporativo, que estás por encima de la gente, más bien es al estilo Jesús, que estás por debajo, estás yendo por debajo, sirviendo a la gente. Ese es uno de los más grandes retos que he encontrado acá.
Como te decía, aún en el mundo corporativo yo tenía una dependencia enorme en Dios, ahora la tengo mucho más. Curiosamente, hay más distracciones y hay más cosas que afectan el tiempo que vos querés dedicar para pasar tiempo a solas con tu padre. Me ha pasado en estos 4 meses, ¿verdad? He planeado retiros de silencio, he planeado momentos en donde me quiero retirar y se me ha dificultado muchísimo. Y yo digo, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo que necesito realmente priorizar. Entonces, mantener las prioridades claras, ¿verdad? Mantener una actitud de yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Necesito aprender de las personas que ya lo han venido haciendo durante años. No vengo, o Fabi y yo no venimos a querer, ¿verdad? Imponer cosas. Sabemos que es un carro que ya está en movimiento singular, tiene, ¿verdad? Muchos programas y muchas cosas. Es simplemente ver dónde necesitamos ajustes, dónde, ¿verdad? Ocupamos fortalecer áreas para nuevamente enfocarnos en el fruto, ¿verdad? Y eso es donde sentimos que Dios nos llama a depender de Él, ¿verdad? Porque solo Él nos puede revelar las cosas que necesitan ser ajustadas, el fruto que necesita ser podado o limpiado o las ramitas que necesitan ser podadas, ¿verdad? Entonces todo esto, hacerlo con un corazón sabiendo que nosotros no somos dueños del viñedo, sino es Él y trabajamos para Él, ¿verdad? Y queremos tener un corazón íntegro para hacerlo. Qué bueno, sí. Y eso es donde todos tenemos que abocarnos y como equipo, en el sentido corporativo, no de corporación, pero en el sentido corporativo de cuerpo. Ajá. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios nos habla de lo corpóreo, del cuerpo, de la iglesia, ¿no? Y para nosotros tiene que haber ese sentir de todos abocarnos y en un sentido unánime, Ajá. buscar esa forma, ese enfoque. Y bueno, es el gran reto que siempre tenemos por delante. No solo lo que hacemos cada uno en sus iglesias o en sus iniciativas, pero también el desarrollo mismo de la organización. ¿Cuáles son retos tal vez a nivel personal, Jorge? Como cosas tuyas de tu familia, cosas en las que estás orando y estás anticipando crecer, aprender. Sí, bueno, a nivel personal y familiar, yo creo que uno de los retos más grandes ha sido el pasar de tener un salario fijo Sí. ¿verdad? A depender de Dios en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? El levantamiento de fondos es algo que bueno, mi familia y yo estamos viviendo y hemos visto la mano de Dios y para la gloria de Dios, ¿verdad? Nada nos ha faltado, pero sí es un área, ¿verdad? En la que te mantiene dependiente de Dios, te mantiene de rodillas Sí. y es bueno, ¿verdad? Y también he visto que es un área que te permite testificar lo grande que es Dios, porque al momento de tú compartir, ¿verdad? Con apoyantes, primero inicias en oración al Padre, ¿verdad? Y pides al Padre. Y vas a una reunión y hablas con gente y tienes el privilegio de contarles lo que Dios ha hecho en tu vida y el propósito tan grande y la bendición tan grande que es dedicar tu vida a esto, ¿verdad? Entonces, pero ha sido un reto, ¿verdad? Ha sido una lucha mental que ha querido venir y decir, de hecho, el día que firmé con Singular, ese mismo día me llegó un correo que me estaban ofreciendo un puesto de director de marketing en otro lado, entonces, ¿verdad? Yo dije, wow, ¿por qué hoy? ¿Por qué este día? Se lo mostré a Arlene, ¿verdad? Y fue como, no, es que esto es mucho mayor de lo que, ¿verdad? Pudiéramos querer tener en esta tierra. Entonces, pero nuevamente somos humanos, ¿verdad? Y vivimos constantemente en dependencia de Dios por la provisión. Y también un reto ha sido aprender, ¿verdad? A pesar de que hemos caminado con la organización durante tanto tiempo y ver, ¿verdad? Tal vez de lejos los programas y todo, es muy diferente ya estar adentro. Es muy diferente ya, ¿verdad? Decir, hay gente que ha caminado mucho más en esto que yo y necesito sentarme a escucharlos, necesito sentarme a hablar con ellos, necesito ver cómo yo puedo facilitarles, ¿verdad? Con lo que Dios me ha permitido aprender durante tantos años. Fue una lucha de decir cómo yo puedo venir a aportar a Singular. Sentía que no tenía nada que aportar, más estoy viendo cómo Dios ha venido usando lo corporativo ¿verdad? Este aspecto de manejo de personal y desarrollo de personas
para ayudar, ¿verdad? A Singular y hacia esta siguiente etapa que Dios quiere llevar a Singular. Sí, qué bueno. Bueno, que Dios nos guíe, te guíe en ese proceso de fe, tanto en la parte ministerial como más del hacer, por decirlo así, pero también en la parte familiar que estás compartiendo, en ver el milagro de la provisión de Dios, que esa es una de las cosas, por supuesto, retadoras para cualquier persona que está dedicada a tiempo completo, pero también ver el celebrar la provisión de Dios cada día es importantísimo. Gracias por tu historia de fe, además, ¿verdad? O sea, todo lo que estás contando, yo siempre digo eso, ¿verdad? Uno cuenta una historia en 10, 15 minutos, pero y pasaron 20 años, brother. Sí. ¿Verdad? Y desde que estabas contando ahora de me fui a la beca y Jorge joven, ¿verdad? Chiquillo, y explorando un montón de cosas, aprendiendo a depender. Así. Ahora es siempre lo mismo, ahora estás dependiendo igual, ¿verdad? Nunca ha sido distinto. Entonces, bonito también notar eso en la historia. Y esas lecciones también que decía de la perseverancia, de la espera con propósito, creo, del sentido de dejarse formar, creo que son cosas valiosas para la gente que escucha. Y la otra cosa tal vez con la que yo cerraría, ver cómo Dios trata con cada persona en formas distintas. ¿Verdad? Tu historia es muy particular y te trae, sí, informando y tu camino, digamos, ha sido muy particular. Habrán otros que es diferente, parece diferente y se sostiene diferente, ¿verdad? Y aquí es donde viene el reto de cómo cada uno de nosotros le pregunta a Dios, ¿cómo quieres formarme? ¿Cómo quieres usarme? Y cómo yo puedo responder en obediencia y decir si esto es lo que voy a hacer o esto es como lo voy a hacer. Y a veces hay que detenerse y hacerlo con mucha sensatez, porque de entrada mucha gente podría decir, es que yo quiero ser como Jorge, yo quiero ser como, qué sé yo, como Michelle, o quiero ser como Marlene, o quiero ser como Fabián. Y a veces en ese afán, tal vez, que es una buena iniciativa, tener modelos, a veces uno piensa, Dios va a hacer exactamente lo que hizo con esa persona, lo va a hacer conmigo. Y eso puede herirnos. Y lo digo porque, o sea, lo he escuchado y lo he visto en persona, ¿verdad? Que es que yo quiero ser como tal persona y que sea así. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no sé, va a ser diferente. Sí, definitivamente Dios tiene procesos con cada uno, ¿verdad? Y es saber de que, ¿verdad? Nosotros hemos esperado esto durante 15 años. Y a pesar de que lo vemos atrás y decimos, sí, fue mucho trabajo corporativo, pero fue formación para lo que Dios nos tiene haciendo hoy en Singular y para lo que nos va a tener haciendo. Digamos, lo que estamos viviendo hoy también es formación para lo que vendrá. Porque en el corazón mío y el de Arlene está en irnos a Honduras. Ese deseo no se ha mermado, ¿verdad? Tenemos un compromiso con Singular por los siguientes 5 años, pero nuestro corazón apunta a llevar a Jesús a Honduras y a empezar un movimiento hacedor de discípulos en Honduras. Y Dios nos está permitiendo la experiencia de una organización, ¿verdad? De esa estructura y de ver el fruto para luego ir a replicarlo allá. Porque no hay otra estrategia más que la de Jesús. Entonces sí, es bonito ver, es estar en modo discípulo siempre, en modo quiero aprender, tú no dejas de formarme, ¿verdad? Y hasta el día que llega Jesús es que voy a estar completo, pero mientras estoy acá, cada proceso que estoy viviendo es formativo en Jorge, es Dios formando el corazón de Jesús en Jorge. Bueno, chiva. Bro, gracias por sacar el tiempo, compartir tu historia este ratito así, súper rápido. Gracias por tu servicio y la forma en la que estás agregando valor a nosotros, digamos, como equipo y en general lo que viene haciendo vos y Arlene es de admirar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a todos que nos escuchan. Este es el episodio 83 del podcast. Vayan y hagan. Como saben, nuestro énfasis es motivar a la gente, animar a la gente a ir a Jesús y a ser discípulos al estilo de Jesús. Así que ojalá mientras escuchabas esta conversación te sientas retado también y en preguntar por dónde me está llevando Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esta ruta? Y si respondo en obediencia, ¿a dónde me va a llevar y qué es lo que Él quiere que haga? Que definitivamente es que seamos discípulos, llegamos discípulos. Así que pueden revisar nuestras redes sociales y también nuestro sitio web singular.org, donde tenemos un montón de recursos, todos gratuitos, gracias a la provisión de Dios. Así que sin más, ojalá puedan compartir también este material y este recurso con todas las personas que ustedes crean que les puede impactar y ayudar. Así que vayan y hagan discípulos. Nos vemos.